y es con un tema tan importante como es la generación eléctrica, como es la estabilidad del tema eléctrico. Esta semana, ni modo, hay que hablarlo, porque fueron dos reacciones. Una fue la del presidente de la República. Ayer la refería el compañero Félix Lajara, e incluso ponía el corte del presidente cuando hablaba de esos 2.000 millones de dólares para solucionar los problemas de los apagones, que dice el presidente Luis Abinader que es lo que se necesitarían, más de 2.000 millones de dólares, pero es precisamente lo que de alguna manera yo pienso se ha tirado un poco en estos últimos 3 años al zafacón con el tema de los subsidios. O sea, no creo que el problema sea económico, yo creo que más bien es otro en este sentido, porque solo, y hay que repetir las cifras para que la gente lo pueda entender, solo en el 2022, que fue el año pasado, aquí se invirtieron 1.800 millones de dólares en subsidio, y este año las proyecciones parece que van a pasar de los 2.000 millones de dólares. O sea que la idea, según algunos dicen y especulan, es que, bueno, parece que se piensa dar un paso y hacer un traspaso del pobre sector eléctrico, ¿no? Que siempre ha estado permeado, claro está, por el sector privado. Parece que eso es negocio para algunos. Evidentemente que no es un problema de falta de dinero. No es un problema de falta de dinero. Evidentemente que es un problema de visión, de decisión, de prioridades, porque si se prefiere tirar 2.000 millones de dólares en subsidio, como decía el propio presidente de la República, será una evaluación del sector y no invertirlos, por ejemplo, en uno de los temas nodales para el asunto del desastre eléctrico, que son las empresas distribuidoras de energía. Entonces, no es un tema de económico, es un tema de prioridad en todo caso. En este caso, no se dan cuenta que este desastre afecta, parece, el tema de la economía en todas sus facetas, pero sobre todo no se dan cuenta que esto puede ser fatal, terrible para las pretensiones reeleccionistas del propio presidente de la República, Luis Abinader. Es algo que hay que resolverlo. ¿Cómo es posible que se prefiera subsidiar e invertir en sistemas que son importantes, de transportes masivos, sí, muy importantes, que además igual van a requerir subsidios, por supuesto que sí, subsidios anuales para poder mantenerse, evidentemente, y que tienen un impacto mucho menor en la economía y mucho menor en la sociedad que resolver el desastre que es el tema eléctrico en estos momentos? Las prioridades evidentemente que son claras. Es cierto que esas construcciones son importantes, es cierto que sería también una carga financiera adicional a las finanzas públicas, y esto por los subsidios anuales. Es cierto que son obras importantes y que son deudas que nosotros arrastramos desde hace muchísimo tiempo, y me estoy refiriendo al tema transporte y a los anuncios que se hacen, pero resolver los apagones yo creo que es trascendental en este momento, trascendental para la sociedad, para la economía. Por eso yo sigo pensando que es un problema de visión y de prioridad. ¿Por qué en esas evaluaciones en las que se hace se señala un tema puramente económico cuando se habla de la cifra de 2.000 millones que no se pueden invertir, pero sí esa cifra casi sobrepasa en este año 2023 con el tema de los subsidios? No podemos entonces olvidar, yo creo que el tema nodal, que es el tema de las empresas distribuidoras. Señores, la pasada administración gubernamental, y yo creo que es honesto decirlo, dejó 2.000 megavatios nuevos de generación térmica. Sí, eso es así. Eso al margen de los otros cuestionamientos que se puedan hacer, que los hay, pero esa generación ahí, que es la energía 24/7, que es la energía base, que es la espina dorsal de la generación, porque esto definitivamente representa el 80% de toda la electricidad que se genera. Entonces, es algo que no se puede de ninguna manera descuidar. ¿Qué se ha hecho? Bueno, el intento de Boca Chica, dicen los técnicos calificados, por supuesto, respecto a este caso, que Boca Chica ha sido una decisión muy pésima, y explican las razones de por qué, que las barcazas de ASO es una decisión que se ha ejecutado mal, y eso porque se aprobó la instalación por un tema que lo hemos tratado en estos días, en una zona de amortiguamiento. De no ser así, entonces pudo haber sido una buena decisión. Entonces, Boca Chica como central térmica, que es de las cosas que se exhiben, por ejemplo, ahora, se traduce
en una energía que es demasiado cara. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en las facturas de la gente. Entonces, eficiencia térmica de alrededor de ¿cuánto? De 20%, mientras las barcazas tienen una eficiencia térmica de alrededor de un 38%. Las pérdidas, entonces, que hay, las pérdidas que han empeorado. Hay que hacer esa mirada. Yo no sé si estamos a tiempo de hacer las correcciones, pero menos del 30% es lo que se exhibía en 2019. En la actualidad, las cifras mismas, vuelvo y digo mismas, oficiales del sector, lo colocan cerca del 40%. La inversión entonces en el tema de la reducción de las pérdidas, yo me lo aprendí de tanto escuchar, de tanto que se decía, de tanto que se condicionaba incluso para la firma del pacto eléctrico. Esa reducción de las pérdidas en las pasadas gestiones, que el promedio lo colocaban cerca de 170 millones de dólares. Ahora ha aumentado la empleomanía, han aumentado los gastos corrientes, las sedes no tienen materiales para absolutamente nada, pero tenemos un tema de 2.000 millones que no se tiene. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el problema fundamental es precisamente las empresas distribuidoras. Escuchaba a Antonio Almonte hablar en un artículo reciente y se refería al expresidente Leonel Fernández, donde decía que en esa gestión no se instaló un solo mega. Es verdad. Un solo mega no se instaló durante la gestión de Leonel Fernández. Y es verdad. Eso es cierto. Pero eso hace 19 años, señor. Hace 11, 19 años. Y es verdad que es así. Pero ustedes están permitiendo, yo digo, con la inoperancia de ahora, en estos 3 años de gestión donde las cosas han empeorado, que personas como Leonel Fernández, que no hizo nada más que traspasar al sector privado, las empresas eléctricas, bueno, pero tampoco ahora se ha hecho nada. Ahora, en realidad, lo que se decía contrasta con las medidas, con los discursos, con las propuestas que se hacían durante la oposición. Eso sí es verdad. Se ofertó un programa de gobierno que no se ha ejecutado. Y a este país nadie, por ejemplo, le habló. Absolutamente nadie le habló de la oposición de destruir la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Aquí no se habló, a mí no me hablaron, yo nunca oí hablar de fideicomiso. A esta sociedad, ¿de qué se le habló? Aquí se ofertó la reducción del personal, se habló de reducir el gasto corriente en las sedes, se habló de reducir las pérdidas, la inversión mínima de reducción de pérdidas de 170 millones de dólares anuales. Aquí se habló de entregar mediante licitación pública internacional la operación técnica de Punta Catalina. Y ustedes saben qué es lo que pasó. Es una de las empresas que conforman el consorcio que la construyó y que se ha cuestionado muchísimo, la que se ha encargado precisamente de dar seguimiento técnicamente a Punta Catalina. Entonces, yo no he visto nada de eso. Aquí se habló de fortalecer el rol de esa sede como líder del holding de las empresas eléctricas estatales. Aquí se hablaron de licitaciones con transparencia, competitivas, pero nada de eso se ha realizado. Y eso se condicionó incluso para el pacto eléctrico, para firmarlo. Entonces la sociedad sí votó contra el Partido de la Liberación Dominicana por las expectativas de cambio y lo hizo con esas expectativas de cambio hacia muchos sectores de la vida nacional, pero sobre todo hacia un sector que es muy importante, que es el sector eléctrico. Ahora, yo pienso que ese sector social incluso que creyó y que acompañó de manera militante con todo el proceso, sobre todo para que se pactara ese pacto pendiente que nunca se había hecho como Dios manda y del que después terminó excluido porque lo patearon cuando igual fueron y firmaron un pacto eléctrico. Y ahora lo que nosotros tenemos son tandas increíbles, impresionantes de apagones. Y ahora parece ser que ese sector importante y que la población en sentido general que entendía que se iban a impulsar nuevas políticas en el sector eléctrico, parece que eso ya no importa. Ahora tú sientes los abrazos y tú sientes cómo se mecen en una oligarquía que solo actúa y siempre ha actuado en ese y otros sectores en perjuicio de la sociedad. Así no, así no.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.